Dios lo bendiga, hermanos y amigos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio estar con ustedes nuevamente por medio de estos medios digitales, por medio de mi perfil de Facebook, Giovanni Viches, y mi canal de YouTube, Enrique de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Le doy gloria a Dios por permitirme un día más predicar su palabra, su verdad, con denuedo y verdad. Le doy gracias a Dios por darme el privilegio de poder anunciar las virtudes de aquel que me llamó, o que nos llamó, de la tiniebla a su luz admirable, y le doy gracias a Dios por sus muchas misericordias que son nuevas cada mañana, sin las cuales ya habíamos sido consumidos. Entonces, le doy gracias a Dios por todo en Cristo Jesús. Que la gloria sea para que está sentado en el trono y para su Cordero, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y le pido a Él, al Dios de Israel, que quite toda agitación de mi mente, de mis pensamientos, y que todo lo que yo diga en esta hora sea conforme a su palabra, porque yo sé, como dice mi Señor Jesús, que todo mandamiento de Dios es vida eterna. Yo sé que la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo sé que la palabra de Dios es suficiente, inerrante e infalible. Por eso le pido al Dios de Israel, al Dios mío, al Padre de mi Señor Jesús, al Padre de mi Señor Jesús, a mi Dios y mi Padre, que me ayude a predicar su evangelio, solamente su evangelio, que yo no esté hablando de lo que yo sé, o de lo que yo creo, o de lo que yo entiendo, o de lo que yo siento, que yo sea hablando su evangelio, para que Él, el Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y Jacob, sea glorificado. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, ayer vimos cómo se cumplió la profecía de mi Señor Jesús acerca de que el apóstol Pedro lo iba a negar. Recordemos que en la Santa Cena, ¿verdad? Jesús dijo, reveló varias cosas. La primera cosa que reveló en la Santa Cena fue que Judas lo iba a traicionar. Y la segunda cosa que reveló es que los apóstoles, se iban a escandalizar por causa de él, y se iba a cumplir la palabra de Zacarías 13:7, donde dice: heriré al pastor y las ovejas quedarán dispersas. Bueno, conocemos cómo era Pedro, que era un poco conocemos el carácter de Pedro, que era un poco era siempre que tomaba la iniciativa, el que preguntaba y cosas así. Y él le dice a mi Señor: no, así yo tenga que morir contigo, yo nunca te negaré, yo nunca me escandalizaré de ti. Pero ya mi Señor Jesús le había dicho que antes que cantara el gallo, de cierto dijo que antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Por supuesto, lo que decía mi Señor Jesús era lo que iba a acontecer. Porque, bueno, hermanos y amigos, porque mi Señor Jesús todo lo sabe. Mi Señor Jesús todo lo conoce. Mi Señor Jesús es Dios. Él sabía lo que había en el corazón de Judas. Él sabía lo que había en el corazón de Pedro, y lo que iba a haber en el corazón de Pedro en el momento que se fuera que se hiciera el arresto. ¿Qué hubo en el corazón de los apóstoles en ese momento? Miedo, todos huyeron. Y
dejaron, dejaron a mi Señor Jesús. Bueno, y eso pasó tal cual mi Señor Jesús lo había dicho. Recordemos que ya mi Señor Jesús había declarado en varias oportunidades cómo iba a morir Él, bajo qué circunstancias iba a morir Él, hasta qué día iba a morir Él, porque dijo, falta 2 días falta 2 días para la fiesta de la Pascua, y el Hijo del Hombre tiene que ser entregado y crucificado, hermano de hombre y crucificado. Así que ya mi Señor Jesús venía anunciando con mucha antelación la forma en que Él iba a morir, la forma en que se iban a dar las cosas, y todo lo que dijo se cumplió. Judas lo traicionó con un beso, Pedro lo negó efectivamente las 3 veces antes que cantara el gallo. Todo lo que mi Señor Jesús dijo se había cumplido. Todos estos hechos también fueron para que se cumpliera la Escritura, lo que las Escrituras decían de Él. Porque como yo le dije en uno de los videos pasados, si Jesús hubiera querido escapar de esos guardias y no dejarse arrestar, Él lo hubiera podido hacer. Pero Él no lo hizo porque por amor al Padre, por amor a su pueblo, para cumplir la voluntad del Padre. Todo esto se dio así para que se cumpliera la Escritura. Obviamente, como yo le he comentado, no quiere decir que los fariseos estén exentos de pecado. Ellos arrestaron a mi Señor Jesús y se lo entregaron a Pilato porque había maldad en su corazón. Ellos buscaron testigos falsos para acusar a mi Señor Jesús porque había maldad en su corazón. Así que en el día del juicio, los fariseos y los ancianos de Israel van a tener que rendir cuentas a Dios, porque si es cierto, todo lo que está pasando, Dios lo planificó, pero la maldad que había en el corazón de ellos era de ellos, no, Dios no la puso ahí. Así que bueno, hasta este momento todo se ha dado como mi Señor Jesús lo dijo. La traición de Judas, la negación de Pedro, todas las circunstancias se han dado como mi Señor Jesús lo dijo. Ahí podemos ver que mi Señor Jesús es Dios porque conoce los tiempos y las sazones. Ahí podemos ver la deidad de mi Señor Jesús, inclusive en el hecho de que Él sabía lo que iba a tener en su corazón Pedro cuando lo iba a traicionar, ¿verdad? Y vemos la deidad de mi Señor Jesús en el hecho de que Él sabe que Satanás entró en el corazón de Judas cuando estaban comiendo y Él le dice, lo que vas a hacer, hazlo rápido. Vemos la deidad de mi Señor Jesús, que conoce la mente y escudriña los corazones, ¿sabes? Y en que todo pasó tal cual Él lo había anunciado con anterioridad, ¿ok? Ya vimos el juicio ante el concilio, ¿verdad? Un juicio fraudulento por la forma que se llevó a cabo, es decir, se llevó a cabo de noche, sin público, cosa que no era permitido en la ley, y se buscaron testigos falsos para testificar en contra del santo y justo de Israel. Ahora vamos a ver cómo Jesús comparece ante Caifás, ante Pilatos, ¿ok? Y luego vamos a ver un poco más de la muerte de Judas, ¿ok?
y luego vamos a hablar de la muerte de Judas. Ok, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar en el capítulo 27, Mateo 27 del 1 al 10, vamos a estar. ¿Ok? Vamos a leer primero el capítulo 1 y 2, que es cuando Jesús compadece ante Pilato, y luego vamos a leer de 3 al 10, que es la muerte de Judas, ¿verdad? Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregar la muerte, y le llevaron y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ok. En la mañana los principales sacerdotes, recordemos que ya Jesús estaba arrestado por los sacerdotes, por los ancianos, por los fariseos. Lo que pasa, hermano, es que ellos no tenían evidencia sólida acerca de mi Señor Jesús. Es decir, ellos le dicen en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, cuando ellos se lo llevan a Pilato, ellos le dicen a Pilato esta mentira, una mentira. No, es que a nosotros no se nos permite matar a nadie. Le dicen ellos a Pilato, no, es porque Pilato le dice, júguenlo ustedes según sus leyes, para pasar un poco el texto, ¿verdad? ¿Por qué me lo traen a mí? Júguenlo ustedes según las leyes de ustedes. Entonces ellos dicen, no, lo que pasa es que a nosotros no se nos permite dar muerte. Mentira. En la ley de Dios, en la ley que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés, hay muchas razones por las cuales el pueblo de Israel puede darle muerte a alguien. ¿Ok? Por ejemplo, si a los falsos profetas en el Antiguo Testamento Dios ordenó que el que estuviera hablando en su nombre, pero realmente no fuera enviado por él, a ese falso profeta lo podían matar a pedradas, lo podían lapidar. Dios ordenó, por ejemplo, que a una prostituta como la que mi Señor Jesús ayudó, se le matara a pedradas. Entonces, no es como los fariseos decían, que no le podemos dar muerte. No es así. Simplemente, hermano, que ellos no tenían ningún motivo o razón para darle muerte a mi Señor Jesús. Porque si mi Señor Jesús verdaderamente hubiera sido un falso profeta, ellos podían haberlo lapidado. Pero no era así. Ellos no tenían nada concreto con qué acusar a mi Señor Jesús. Entonces se lo llevan a Pilato para que Pilato aplique el castigo de la crucifixión. ¿Y eso pasó por qué? Para que se cumpliera la escritura, para que se cumpliera lo que mi Señor Jesús había dicho de sí mismo. ¿Qué le dijo mi Señor Jesús a Nicodemo? Así como la serpiente levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que vea que al Hijo del Hombre sea salvo de la picadura de la serpiente, del veneno de la serpiente. Esto es el pecado. Todo el que vea la cruz, todo el que vea al Hijo y cree en Él, es salvo del pecado y de la muerte, y ha pasado de muerte a vida, ¿verdad? Entonces, estos hijos del diablo, es decir, los fariseos, llevaron a mi Señor Jesús a compadecer ante un gentil, porque ellos no tenían cómo matarlo, o sea, ellos no tenían excusa para matarlo, y
Y la muerte que tenía que morir mi Señor Jesús era muerte de cruz. Él no podía morir lapidado, él no podía morir tirado por un precipicio, él no podía morir linchado, él tenía que morir en la cruz, para que, como pasó en el desierto con la serpiente, cuando nosotros miráramos a la cruz y creyéramos en la obra de Cristo y su sacrificio, en su muerte y su resurrección, tuviéramos sanidad del pecado, tuviéramos la sanidad del pecado, ¿ok? Entonces, por esta razón, ellos llevaron a mi Señor Jesús a morir, a compadecer ante Pilato, para que Pilato pudiera darle la muerte que Dios tenía preparada para él, la muerte y muerte de cruz. Recordemos que esa muerte, la muerte de cruz, era una muerte que practicaba solamente el Imperio Romano. El Imperio Romano era el que aplicaba esta condena de muerte. Esta muerte que es la más espantosa, ¿verdad? Porque dice la Escritura que mi Señor Jesús fue obediente y hasta la muerte, y dice, y muerte de cruz. Entonces, este tipo de muerte solamente lo aplicaba el Imperio Romano. Así que, según el plan de Dios, Cristo tenía que morir sí o sí en la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz Él se volvió maldición. Porque en la cruz Dios cargó todos nuestros pecados en Él, y Él nos dio su justicia. Es decir, por eso que dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús, porque cuando Él estaba en la cruz, nosotros recibimos su justicia, y Él murió con todos nuestros pecados para librarnos de la muerte y de la ira de Dios. Amén. Entonces, obviamente, es más, les cuento algo. En este juicio que le hizo Pilato, el mismo Pilato se da cuenta de que Jesús no ha hecho nada. Él le dice a los fariseos en el Evangelio de Juan, le dice, este hombre no ha hecho nada, yo no encuentro ningún delito en él. Y ahí es que le dice él, llévenselo y júguenlo como ustedes, como lo amerita su ley, su ley. Y ellos le dicen, no, porque nosotros no podemos matar a nadie. O sea que lo que querían era matarlo, pero no tenían ninguna razón de peso, y Pilato se da cuenta. Pilato se da cuenta de que ellos lo están matando, o quieren matar a mi Señor Jesús por pura envidia. Pilato se da cuenta, y Pilato se intenta hasta el último momento no llevar a mi Señor Jesús a la cruz. Porque él sabía que mi Señor Jesús era inocente. Y la esposa de Pilato, y Dios le dio un sueño a la esposa de Pilato con mi Señor Jesús, y cuando ella lo reconoció, ella le dijo a Pilato que no tuviera nada que ver con la muerte de ese justo. Entonces, Pilato, en ese juicio, Pilato no quería llevar a mi Señor Jesús a la cruz. Es más, él dijo, bueno, yo le voy a dar 40 latigazos, yo lo voy a castigar, yo lo voy a flagelar, y después lo voy a soltar. Y la gente de Israel dijo, no, crucifíquelo. Pilatos en su última, ya por último, dijo, bueno, nosotros acostumbramos a liberar un preso para esta fecha. ¿A cuál quieren que liberen?
¿A Jesús o a Barrabás? Y los videos gritaron, Barrabás, Barrabás. ¿Y qué hago con eso? Crucifíquenle. Entonces, hasta Pilato estaba impresionado, hermano. Pilato estaba impresionado de ver cómo esa gente estaba matando a que muchos hebreos creían que era el rey de los judíos. Pilato no hallaba qué hacer con Jesús. Lo que pasa es que después ellos vienen y le dicen, bueno, si pasa algo con Jesús y Roma se da cuenta y tal, va a quedar mal con el César, va a quedar mal con el César, y todo el que quiere hacerse rey es enemigo del César. Entonces le llenaron a Pilato la cabeza con eso, que se podía llamar una revolución o algo, y él para evitar quedar mal con el César, accedió a crucificar a Jesús. Pero Pilato hasta el último momento él intentó tratar de que Jesús no fuera crucificado, pero no era posible, ya que era la voluntad de Dios. Pilato no se podía oponer a la voluntad de Dios, aunque los fariseos eran los que estaban haciendo presión, aunque los fariseos eran los malos, que por la maldad que había en su corazón querían crucificar a Jesús. Todo eso ya yo lo había establecido. Entonces Pilato no iba a poder evitar que eso se diera. Recordemos un poco cuando mi Señor Jesús le dice a Pedro o a sus apóstoles que él va a morir. Él le dice a Pedro, le dice, no, Señor, ni Dios no permita que eso te acontezca. Y él le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no ve las cosas como la ve Dios, sino como la ven los hombres. Entonces, así mismo pasó con Pilato. Pilato no iba a poder evitar que Cristo muriera crucificado, porque esa era la manera que Dios había establecido que eso pasara. Y para eso Dios usó la maldad del pueblo de Israel, la maldad de los corazones de esos judíos, de los ancianos y de los fariseos, y usó a un pueblo gentil, un pueblo pagano, el pueblo de Roma. Él usó la maldad tanto de los hebreos como de los romanos para llevar a cabo su propósito eterno en Cristo Jesús, de salvarnos a ti y a mí. Por eso que aunque en el Evangelio de Juan vemos que Pilato trata de muchas maneras de librar a mi Señor Jesús, es más, él le dice a mi Señor Jesús, a mí no me hablas, ¿acaso no sabes que yo tengo el poder para soltarte, para dejarte libre o para matarte? Y mi Señor Jesús lo que le dice, bueno, no tendrías poder sobre mí si no te fuese dado de arriba. Quiere decir que Pilato estaba gobernando en ese tiempo porque el Dios de Israel, el Dios y Padre de mi Señor Jesús, lo había colocado ahí. O sea, lo que quiere decir es que la autoridad de Pilato sobre mi Señor Jesús se la había dado Dios. Él estaba ahí gobernando y él estaba ahí sentenciando a mi Señor Jesús a la cruz porque Dios le había dado el poder para hacerlo. Y él le dice ahí en esa conversación también que mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, porque Pilato le dice, pero tú eres rey, tú en verdad eres rey, algo así para el texto. Y le dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Si fuera así, mis siervos pelearían para que a mí no me aconteciera nada. Entonces, todo esto se está dando porque es la voluntad de Dios, hermano. No es porque los fariseos se hayan confabulado, hayan tenido a mi Señor Jesús. No es porque Pilato
y Roma hubieran querido. No, esto se está dando así para que se cumpliera lo que estaba escrito, hermano. No había iba a pasar de esta manera, no podía ser de otra, porque este fue el único plan que creó Dios para salvar al hombre de sus pecados. ¿Y por qué es el único plan? Porque hacer un plan elaborado por Dios es un plan perfecto. No tiene huecos, no tiene, digamos, ninguna falla. Es un plan perfecto. Y por medio de este plan era que Dios iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Por medio de este plan era que Dios iba a traer muchos hacia él. Por medio de este plan era que Dios iba a hacer la paz con el hombre. Así que todo lo que estamos viendo hasta ahora, que le está aconteciendo a mi Señor Jesús, es por voluntad del Padre. Uno lo ve, ok, y humanamente fue por culpa de los judíos. Humanamente uno dice, no, los judíos son malos, y los romanos también. Y sí, es verdad, estos dos grupos eran malos. Pero ahí lo que pasó fue que nuestro Dios usó la maldad de ellos para cumplir su propósito eterno de salvarnos a muchos por medio de la fe que es en Cristo Jesús, para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gracia. Amén. Entonces, bueno, Pilato simplemente fue otro instrumento en las manos de Dios. Tanto Pilato como los ancianos, como los fariseos, fueron instrumentos malos, porque eran malos, pero instrumentos al fin en las manos de Dios, para que todo se diera como se dio y nosotros recibiéramos salvación y vida eterna por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Si vamos, como les digo, al Evangelio de Juan, vemos como Pilato en varias oportunidades quiere salvar a Jesús. Él quiere que Jesús le diga algo que él puede usar para dejarlo en libertad, pero Jesús calla, y ahí es que le dice, no me hablas a mí, ¿acaso no sabes que yo puedo liberarte o puedo acabar con tu vida? Parafraseando un poco de... Pero hermano, era por eso, era porque mi Señor Jesús para eso había venido al mundo. Como él mismo le dijo a Pedro, ¿cómo fue Pedro? Sí. Pedro, ¿acaso la copa que el Padre me va a beber, no la voy a beber? ¿Acaso que la copa que el Padre me va a beber, no la he de beber? Ya mi Señor Jesús sabía lo que le iba a acontecer. Ya mi Señor Jesús sabía que él iba a beberse puro el cáliz de la ira de Dios. Ya mi Señor Jesús lo sabía. Mi Señor Jesús estaba claro cuando Judas lo venía a traicionar con el pelotón, con los soldados del concilio, del Sanedrín, de los ancianos. Él sabía qué le iba a pasar. Y sabía que tenía que ser así. Por eso eso lo dice Pilato, ningún poder tuviera sobre mí si no te fuese dado de arriba. Tú tienes poder y autoridad sobre mí, porque mi Padre te la ha dado, para que se cumpla su voluntad. Amén. Entonces, bueno, ya vimos aquí el juicio de Jesús ante Pilato. Aquí es más corto, porque aquí lo que dice en el versículo 1, eso dice: venid a la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces, como vemos, casi todo lo que les comenté aparece en el Evangelio de Juan. Aquí solamente dice lo que pasó, pues.
Pero en el Evangelio de Juan es mucho más específico, o mejor dicho, está mucho más extendido el juicio de Pilato contra mi Señor Jesús. Ahí podemos ver todo lo que yo les dije, podemos ver cómo Pilato no quiere entregar a mi Señor Jesús a muerte, cómo Pilato trata por una u otra manera de que mi Señor Jesús se salve, pero ya estaba escrito y tenía que ser así para que se cumpliese la escritura. Amén. Por último, Pilato se lava las manos, pero igual Pilato peca en el sentido de que, aunque sí, si uno lee el Evangelio de Juan se da cuenta que Pilato no quiere llevar a muerte a mi Señor Jesús, él no quiere crucificarlo, pero él cede ante la presión de los fariseos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Pilato no quería ver a un político, hermano, y como todo buen político no quería quedar mal. Pilato no quería quedar mal con el César, y hizo, para quedar bien con el hombre, hizo lo que estaba mal. ¿Sí me entiendes? Entonces Pilato, aunque él se lave las manos, Pilato va a tener que rendirle cuentas a Dios por ese pecado que cometió. Porque él sabía que Jesús era inocente, él lo sabía. Él sabía que él estaba ahí, Jesús estaba ahí por envidia de los fariseos. Sabía. Pero aún así, Pilato prefirió quedar bien con el César, no se fuera a armar alguna revolución a causa de Jesús. Y Pilato prefirió quedar bien con el César que hacer lo justo delante de Dios. Y por ende, Pilato también va a recibir su parte en el día del juicio, ¿ok? Amén. Como ya le digo, hermano, todo lo que estamos viendo es parte del plan de Dios. Sin embargo, las acciones que llevaron a cabo esas personas fueron conforme al corazón de ellos. No es que Dios le puso a los fariseos, no, vayan a arrestar a mi hijo, no. Eso estaba en el corazón de ellos. Dios no le puso a Judas, por ejemplo, ve, dale un beso a mi hijo y entrégalo a los malvados. No. Eso no pasó así. Sin embargo, ellos van a tener que rendirle cuenta, y por eso ellos van a tener que rendirle cuenta a Dios por esa maldad, aunque el plan haya sido de Dios. No sé si me voy a entender. Entonces, bueno, vamos con la muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los ancianos, sacerdotes a los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y sacó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dieron el lícito echarlas en el tesoro de la ofrenda, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros, por lo cual el campo se llamaba hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y les dieron la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces, bueno, ya vimos el juicio ante
más, lo vimos más como lo comenta Juan, porque aquí en el Evangelio de Mateo no comenta mucho, ¿verdad? Y vimos como todo va de acuerdo al plan de Dios. Recordemos que, como dijo mi Señor Jesús, el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que la Escritura dice. Él tenía que recorrer ese camino, él tenía que ser traicionado, él tenía que ser entregado por los ancianos y fariseos a gentiles y a pecadores para ser crucificado. Eso tenía que ser así. Y aunque, como yo les comento, Pilato no quisiera, ese era el plan de Dios y los propósitos de Dios son indetenibles. Como dice Isaías 46, Dios declara el final desde el principio. Y Dios había declarado que su hijo iba a morir de esta forma y no había fuerza ni en los cielos ni en la tierra que pudiera evitar que el plan de Dios no se llevara a cabo tal como sucedió, ¿ok? Entonces vamos a leer el versículo 3. Entonces Judas, el que había entregado, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Mira, hermano, aquí dice que cuando Judas vio que mi Señor Jesús iba a ser condenado, perdón, hermano, me equivoqué. Aquí más adelante está cuando Pilato interroga a mi Señor Jesús. Bueno, me adelanté un poco, no me equivoqué, pero aquí está, del versículo 11 a 14 está cuando lo interrogan, ¿ok? Así que aquí también lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, cuando Judas, como le iba diciendo, cuando Judas ve que mi Señor Jesús iba a ser crucificado, es decir, cuando Judas ve que mi Señor Jesús es sentenciado, o sea, cuando Judas ve que mi Señor Jesús está pasando por este proceso, dice la Escritura, el que él se arrepintió y fue al templo, ¿verdad? Y le devolvió las 30 monedas de plata a los principales ancianos, ¿ok? Ahora, ¿por qué Judas no se salva? ¿Será que el arrepentimiento de Judas era genuino? ¿Será que en verdad Judas sintió un arrepentimiento genuino? Bueno, no, hermano, Judas no se arrepiente genuinamente. A él lo que le dio fue remordimiento, cargo de conciencia por lo que había hecho. Él no se arrepintió de corazón. A diferencia del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, cuando traiciona a mi Señor Jesús, que ya lo vimos, que canta el gallo por tercera vez, él dice la palabra que llora amargamente. El caso de Judas no fue así. Judas lo que tuvo fue remordimiento, cargo de conciencia por lo que había hecho. Fíjense bien cómo fue un cargo de conciencia, un remordimiento, porque dice, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? ¿Quiénes dijeron? Bueno, los ancianos, los principales sacerdotes, a los que Judas le estaba devolviendo el dinero. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Fíjense bien.
Y creo, hermano, que yo mencioné esto ayer. Hay una tristeza que procede de Dios, que es para el arrepentimiento. Cuando Dios, que es cuando Dios te permite vivir algo que te pone triste, pero ese algo te va a llevar a que tú te arrepientas y te vuelvas a Dios. Esa tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento, que es para salvación. Judas Iscariote no se arrepintió, no le pidió perdón a Dios. Él simplemente sintió un cargo de conciencia por lo que había hecho. Él simplemente sintió un cargo de conciencia, un remordimiento por lo que había hecho. Y hay una tristeza que viene del mundo que es para muerte. En el caso de Judas, lo que podemos ver es que la tristeza que vino, ese remordimiento que vino a Judas, era un remordimiento carnal, terrenal, natural, y ese lo llevó a la muerte, ese lo llevó a la horca, fíjense bien. La tristeza, o sea, el remordimiento de Judas no venía de Dios, porque si el remordimiento de Judas viene de Dios, Judas se salva. Pero el remordimiento de Judas no venía de Dios, venía de su carne, de su conciencia, de lo que él sabía que estaba haciendo mal. Y ese remordimiento que vino de la carne fue para muerte. Amén, porque vemos que él se ahorcó. En estos días, hermanos y amigos, el predicador Dante Gebel dio unas declaraciones. Dijo esto: que solo Dios sabía si Judas fue salvo o no. Bueno, déjeme decirle algo. Dios obviamente lo sabe todo, obviamente. Pero Dios nos ha revelado a nosotros, por medio de la Escritura, el destino eterno de Judas. Y no solamente aquí, que vemos cómo murió ahorcado. Hermano, la palabra es clara: los cobardes no heredarán el reino de Dios. Dios dice en tu palabra, la palabra dice que si nosotros destruimos este templo, que es el templo de Dios, Dios no va a destruir a nosotros. Es decir, si hay alguien que atenta contra este cuerpo, que es templo de Dios, Dios no va a destruir a nosotros en el día final, en el día postero. Mi Señor Jesús fue claro cuando habló de Judas y dijo: todo va de acuerdo, el Hijo del Hombre recorrido el camino que la Escritura dice, pero hay de aquel que lo traicione, mejor le hubiera sido no haber nacido. Mi Señor Jesús dice: de lo que me diste, ninguno perdí, solo el hijo de la perdición, para que se cumpliera lo que estaba escrito. Entonces, mis queridos hermanos, no hay manera, no hay razón, no hay ningún indicio de que Judas hubiera podido ser salvo. O sea, eso no es un conocimiento que Dios no tiene oculto, porque como dice la Escritura en Deuteronomio 28, dice: las cosas ocultas son de Dios, y las reveladas para nosotros y para nuestros hijos. Amén. Esto del lugar eterno de Judas no es nada oculto.
No es un conocimiento profundo que solo Dios conoce. Dios lo conoce, claro está, pero Él lo ha dado a conocer. No hay manera de que Judas sea salvo. No la hay. No la hay porque mi Señor Jesús lo dijo. Es más, cuando Él le lava los pies a Judas, a los discípulos, Él le dice: el que está limpio solo necesita lavarse los pies. Y le dice a los apóstoles: todos ustedes están limpios, excepto Judas, excepto uno, hablando de Judas. ¿Y por qué? Porque sabemos por la misma escritura que Judas era ladrón, que Judas robaba de la ofrenda de la bolsa que era para la limosna, porque Judas era encargado de esa bolsa. Judas era como el tesorero, ¿verdad? Y la palabra nos dice que Judas robaba de esa bolsa, que cuando él se enfada con la mujer que unge a mi Señor Jesús con un perfume costosísimo, cuando él se enfada con ella, le dice: ¿por qué hiciste eso? Hubiera vendido eso por no sé cuántos denarios y hubiera dado comida a los pobres. Bueno, el Espíritu Santo nos deja ver claramente que Judas lo dice no porque le importen los pobres. Judas lo dice porque era ladrón y él echaba en mano de vez en cuando, me supongo, de la limosna que era para los pobres. Amén. Entonces, mi querido hermano y amigo, eso es mentira del diablo, que Judas se salvó. Mire, eso no se pone en tela de juicio que Judas ya está en el infierno, o sea, ya está siendo castigado por su pecado. Y no porque yo quiero condenar a Judas, porque yo quiero que Judas... No, es porque la palabra dice, hermano, como yo siempre le digo y oro a Dios, que yo no sea hablando de lo que yo pienso, lo que yo creo, o lo que yo percibo, de que fue así, de que no. Yo no tengo que ponerme a inventar, hermano. Yo leo la palabra y conforme ella lo dice, yo lo repito conforme a lo que ella me da y a lo que yo leo que está ahí, es que yo enseño, hermano. Yo no tengo por qué ponerme a inventar. No, que Judas se pudo haber salvado porque inventaron un cuento chino ahí, ¿no? La palabra es clara. Mi Señor Jesús dice: no los escogí yo a ustedes, y uno es diablo. Mi Señor Jesús llama a Judas hijo de perdición. Entonces yo no me puedo poner a inventar algo que no está escrito, hermano. Judas no se salvó. Y es mentira que Dios solo lo sabe, porque Dios no ocultó eso. Hay cosas que solamente Dios sabe. El tiempo y las sazones, como lo he dicho en otros videos, el tiempo y las sazones, como por ejemplo la venida del Hijo del Hombre, solamente Dios lo sabe, ¿verdad? Solamente Dios sabe, por ejemplo, lo que me resta a mí de vida en la tierra. Solamente Dios sabe la manera que yo voy a ir de esta tierra. Eso solamente le compete a Dios, ¿ok? Pero nadie me puede decir a mí, inclusive ningún famoso, ningún pastor famoso, me puede decir a mí que nosotros no sabemos si Judas se salvó o no. Claro que sabemos que Judas se perdió. No tenemos ni siquiera que ser teólogos ni tener un conocimiento profundo de la palabra para saber que Judas se perdió. No lo tenemos que tener.
No tenemos que ser el apóstol Pablo para saber que Judas se perdió. ¿Qué pasa con muchos pastores del día de hoy? Bueno, lo que pasa con muchos pastores del día de hoy es que ellos, en su afán por quedar bien con todos, por endulzar el oído a todos, ellos, como les explico, tratan de endulzar o tuercen la palabra para quedar bien con todos, para que la gente diga, ay sí, es bueno este hombre, ¿qué tal? Que dice que Judas se pudo haber salvado, ¿qué tal? Para eso lo hace la gente, hermano. Porque como yo les digo, no hay que ser un gran predicador, no hay que tener la doble porción de espíritu que tenía Elías para saber que Judas fue al infierno, hermano, porque la Biblia lo dice. No es un misterio como los 7 truenos del Apocalipsis. No es un misterio. Está claro en las Escrituras. Está claro en todo lo que hemos leído de Judas. Está claro que Judas no era de Cristo, no era de él. Judas simplemente fue un infiltrado que Dios permitió que se infiltrara y que según el plan de Dios se infiltró entre los discípulos para que hiciera lo que estaba escrito que iba a hacer. Más nada, eso fue Judas. Y Judas tiene toda la culpa porque la maldad que hubo, o sea, en el corazón de Judas hubo esa maldad de vender al maestro, al rey de reyes y señor de señores por 30 monedas de plata. No fue que Dios colocó esa maldad en el corazón de Judas. Esa maldad ya estaba ahí. Esa era la maldad de Judas. Bueno. Entonces, hermanos, y yo pienso también que Judas se acercó a mi Señor Jesús por motivos egoístas, o sea, por motivos mundanos, terrenales, canales. Tal vez Judas pensó que mi Señor Jesús iba a ser rey de Israel, y tal vez Judas pensó que mi Señor Jesús iba a derrocar al Imperio Romano, y por eso se acercó a él, pero no se acercó a él porque lo consideraba la fuente de la vida eterna, no se acercó a él porque lo consideraba el Hijo de Dios, no se acercó a él porque lo consideraba el Mesías, no se acercó a él porque lo consideraba el Rey de Israel, sino porque veía a Jesús alguien, llamémoslo así, con potencial para vencer al Imperio Romano y hacer muchas cosas, y por eso yo me imagino que se acercó a él. Pero bueno, eso no está en la Biblia, eso es lo que opino yo de Judas. Porque Judas nunca fue de Dios, el mismo Jesús lo dice. Y uno de vos, no lo escogí yo a vosotros, y uno de ustedes diablo. Judas, o sea, Judas no hay motivo, ni razón, ni ninguna cosa que le pueda hacer dudar a un hijo de Dios que Judas está en el infierno. No hay nada por ningún lado de la Escritura que nos haga pensar que hay una remota posibilidad de que Judas se haya salvado. No lo hay. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fíjense la diferencia entre Judas y Pedro. ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, Jesús oró por Pedro. ¿Se acuerdan? Cuando mi mismo Señor Jesús dice: Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como al trigo,
pero yo le oraba al Padre para que tu fe no te falte, ¿verdad? Y cuando vuelvas, confirma a tu hermano. ¿Qué pasó? Jesús oró por Pedro, ¿verdad? Cuando pecó, Pedro se arrepintió amargamente. Dios le envió una tristeza que es para salvación. ¿Por qué? Porque el Hijo había orado por Pedro. Pero cuando mi Señor Jesús habla de Judas, Él le dice: Judas, yo he orado al Padre para que tú no me traiciones. Él no dice nada así. Le dice todo lo contrario. Le dice: todo va, el Hijo del Hombre ha recorrido el camino que las Escrituras dicen que han de recorrer, pero hay de aquel que lo traiciona, hay de aquel hombre que lo traiciona, hermano. No hubiera sido, no hubiera sido. Entonces, ¿ves la diferencia de un Pedro que fue movido por Dios a arrepentirse, y de un Judas que mi Señor Jesús simplemente le dice que le hubiera sido mejor haber nacido? La diferencia de Pedro y Judas, ¿cuál fue? Que mi Señor Jesús intercedió por Pedro ante el Padre y por Judas no. ¿Cuál fue la diferencia, hermano? La diferencia es que Judas para eso se había metido Judas entre los apóstoles. Para ese momento, ese era el propósito que Judas tenía, infiltrándose entre los apóstoles. Más nada. Amén. Fíjense que se lo cojo, que como yo le dije, miren, si Judas no se hubiera ahorcado, y Judas le hubiera pedido perdón a mi Señor Jesús, perdón le hubiera sido dado. Porque nuestro Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Si Judas no se ahorca, déjeme decirle que Judas se salva. Porque Judas va a la cruz y el Señor, que es tardo para la ira y grande en misericordia, lo hubiera perdonado. Pero a matarse, a quitarse la vida, a actuar cobardemente, déjeme decirle, hermano, que no hay ninguna posibilidad, ni la más remota, de que Judas pudiera ser salvo. Porque como yo le dije antes, dice la palabra de Dios que el que destruya este templo, el templo de Dios, el cual somos nosotros, Dios lo va a destruir a él en el día postrero. Si yo me destruyo a mí mismo, es decir, me mato, me quito la vida, ni Dios lo quiera ni lo permita, para el infierno voy. Y eso quiere decir que nunca fui de Dios, porque todos los cristianos sabemos y entendemos que nuestra vida no nos pertenece, que somos de Dios. Nuestra vida y nuestra muerte están en la mano de Dios, somos de Dios. El rey David dice: ya sea viviendo o muriendo, somos de Dios. Amén. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarla en el cofre, en el tesoro de la ofrenda, porque es precio de sangre caro. Ellos no podían, Judas se la devolvió, pero ellos no podían ponerla en el cofre de la ofrenda. ¿Por qué? Porque tenían sangre, estaban manchadas de sangre, y de paso de la sangre de un inocente. Paso. Y eso era algo que yo sabía, y no, por eso no podían. Entonces, versículo 7: después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros. Con esa plata que Judas devolvió, ellos compraron un campo para sepultar a los extranjeros. ¿Ok? Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías,
cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Fíjense bien que todo lo que está pasando, Dios lo había dicho a través de su profeta. Y eso cumple la escritura que dice que el Dios de Israel dice, yo no haré nada sin antes comunicárselo a los profetas. Eso no quiere decir que ahora haya nueva profecía o que Dios esté dando nuevas revelaciones. No, eso no quiere decir eso. Eso lo que quiere decir que esto que está pasando ya Dios lo había comunicado anteriormente a los profetas, por medio de los profetas. ¿Para qué? Para que cuando acontezca se recuerde que Dios lo había dicho por medio del profeta Jeremías, en este caso, y se le dé toda la gloria a Dios. Y ahí vemos que Dios declara, como dice Isaías 46, que lo he repetido, lo dije hace ratico, Dios declara el final del principio, hermano. Dios había dicho por medio del profeta Jeremías que iba a vender a su hijo. Fíjense. Lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Tomaron las 30 monedas de plata, precio de qué? Del apreciado. ¿Del apreciado por quién? ¿Por quién es apreciado mi Señor Jesús? Díganme a ver, ¿por quién creen ustedes que es apreciado mi Señor Jesús? Por Dios. La piedra que Dios estableció, la piedra de fundamento eterno que Dios estableció, es preciosa y aprobada por Dios. Mi Señor Jesús es precioso y de valor incalculable para el Dios que lo envió y por ende para nosotros los hijos de Él por medio de Cristo. Entonces, cuando dice aquí y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. El apreciado, ¿quién es? Cristo. Cristo es el apreciado que le pusieron un precio. ¿Quién le puso el precio? Los fariseos y ancianos, hijos de Dios. Le pusieron precio de 30 monedas de plata, por lo cual compraron a Judas Iscariote. Y como le digo, ¿por qué le dice aquí el apreciado? Porque ¿por quién es apreciado? Por Dios Padre. No hay un ser más apreciado por Dios Padre que es su unigénito Hijo, del cual Él dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia, hermano. Así que, como podemos ver, ya Dios había dicho cómo iban a hacer las cosas. Ya Dios había dicho cómo iba a ser entregado su Hijo, y por cuánto y por quién también, por los hijos de Israel. Así que todo lo que vemos que está aconteciendo es para que se cumplan las escrituras. Amén. Entonces, bueno, no queda duda, hermanos, de que Judas Iscariote se perdió. No queda duda de que él está en el lugar al que decidió ir. No queda ninguna duda de que Judas no era hijo de Dios. Ninguna duda, hermano.
No hay duda alguna de que Judas se perdió. No hay duda alguna de que Judas está en el lugar que le escogió estar. Amén. Digo esto para que no digo esto, hermanos, perdón, digo esto para que no se vayan a confundir con gente que dice que no sabe si Judas se salvó o no. Eso es algo muy, como yo le dije ahorita, no necesitan ser teólogos, no necesitan tener doctorados en teología, no necesitan ser licenciados en teología para saber que Judas se perdió. Lo que se necesita es leer la escritura y no querer que el texto diga lo que yo quiero que diga. Yo quiero decir lo que el texto dice. Eso es lo que yo quiero decir, porque yo reconozco y yo sé que todo mandamiento de Dios es para vida eterna. Amén. Lo que yo me invente, lo que yo invente en mi mente y lo que yo sienta y lo que yo le pueda decir conforme a ello, no es para vida eterna. Que yo les diga a ustedes que posiblemente Judas se haya salvado, no les va a hacer ningún bien a ustedes, porque lo que le estoy diciendo es una mentira. Lo que lo estoy es engañando en su cara. No, yo le tengo que decir la verdad. Judas se perdió porque él era el hijo de la perdición. Judas se perdió porque él era el diablo. Judas se perdió porque mi Señor Jesús le dijo: mejor te hubiera sido no haber nacido. Judas se perdió porque a pesar de que estaba con mi Señor Jesús y con sus discípulos, no hubo en él una verdadera conversión, no hubo en él un verdadero arrepentimiento, y él seguía robando aún estando con mi Señor Jesucristo. Entonces no hay manera de que Judas se hubiera salvado. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, mañana, si Dios quiere y me lo permite, voy a estar hablando de cómo Pilato interroga a Jesús y de cuando Jesús es sentenciado a muerte. ¿Amén? Creo que hoy me adelanté un poco en eso, pero bueno, gloria a Dios. Mañana el Señor me pondrá que decir y cómo decirlo. Amén. Bueno, gloria a Dios, hermano. Como siempre le digo, que el Señor los bendiga y los guarde, que el Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Gloria a Dios.